even though it's snowing, violets are growing. I know why, and so do you. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y el día de hoy conoceremos a las figuras públicas más notables que desaparecieron misteriosamente y de las que nunca se ha sabido nada. For more than 4 decades, Chucky O'Brien has been known as a key suspect in Jimmy Hoffa's disappearance. Harold Holt. It's feared that the Prime Minister has drowned. A great search is being made for Mr. Holt off Portsea, Victoria. However, no official announcement has been made as to the fate of the Prime Minister. Mr. Holt went for a swim shortly after noon with a friend, Mr. Alan Stewart, a quarantine officer from the Melbourne suburb of Armidale. El 17º primer ministro de Australia fue visto por última vez el 17 de diciembre de 1967. Mientras pasaba un tiempo en su residencia de Portsea, Victoria, sugirió a sus amigos que fueran a la playa de Chevoit a nadar. Mientras se encontraba en las agitadas aguas, Holt fue arrastrado por una corriente de retorno y nunca más se le volvió a ver. Dozens of police, search and rescue squads and divers have been rushed to the area and have been searching since 2 o'clock. Light craft have been braving the heavy seas near Portsea and several aircraft have been in the air constantly. Officials say the sea search is hampered by heavy rolling seas. Si bien su muerte se consideró finalmente un ahogamiento accidental, las teorías conspirativas han persistido desde aquel fatídico día de 1967. La más famosa es la del escritor británico Anthony Gray en su libro de 1983, The Prime Minister Was a Spy, que sugería que Holt había sido espía del gobierno chino. Además, Gray plantó la descabellada idea de que el ahogamiento del primer ministro había sido fingido para poder abordar un submarino chino y ser trasladado a Pekín. Submarines, very unlikely indeed. They couldn't operate in those waters at the time. I don't think they could operate in those waters today, actually. It's pretty choppy. But also the killer of that one for me is the fact that both Harold and his wife Zara, I believe her name was, disliked Chinese food intensely. Michael Rockefeller. Tribal warfare is commonplace and expected. Death must be met with revenge. Among these fierce Aboriginal men, Michael Rockefeller traveled to study and learn. Con 23 años, cuando desapareció en 1961, Rockefeller quizás ya lo hayas adivinado. Era hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, quien más tarde se desempeñó como vicepresidente de Estados Unidos durante la era de Gerald Ford. Por parte de su padre, Michael heredó la famosa fortuna de los Rockefeller y gracias a sus estudios en Harvard, se interesó en el estudio de las tribus nativas de lo que hoy se conoce como Nueva Guinea Occidental. For 6 months, Michael served as the expedition's sound man and still photographer. When his work was over, he was drawn to another part of New Guinea, to a people called the Osmot. El 17 de noviembre de 1961, Michael intentó recorrer 5 kilómetros hasta la costa, pero no lo logró. Aunque la desaparición de Michael nunca se ha explicado de forma concluyente, las dos teorías más populares postulan que se ahogó antes de llegar a tierra, o que fue capturado y asesinado por la tribu local Asmat. Recently, the chief of Oostjanep was interviewed. He recalled the search for Michael Rockefeller. There were many airplanes and boats. We were afraid and blocked our river with trees. Our enemies in the other villages all say that we killed him. They want us to get into trouble. Zoe McClellan. You really buy into her crap? I love her. Sure. What's not to love? Aunque quizás no conozcas el nombre de McClellan de memoria, es posible que conozcas su trabajo. La actriz que apareció en éxitos de la pequeña pantalla como Jack en NCIS New Orleans y superviviente designado desapareció en abril del 2019. Is there something else? No, ma'am. I've had a good appetite since the seasickness stopped. Must be the salt air, ma'am.
Según informes, Zoe se encontraba en medio de una batalla legal por la custodia de su hijo Sebastián con su exmarido, J.P. Gilline. Zoe y Sebastián no han sido vistos desde entonces, y en mayo de 2021 Zoe fue acusada de privación de la custodia de menores y robo de menores. A pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes, Zoe y su hijo aún no han sido localizados en 2025. Well, I don't necessarily call myself a psychic, but so since I was a little girl, I would dream about things, and then I would tell my dad, and then they would happen the next day. Barbara Newhall Follett. Hija del afamado editor literario Wilson Follett, Bárbara fue una niña prodigio que tenía tan solo 12 años cuando se publicó su primera novela, The House Without Windows, en 1927. Demostrando aptitudes para la escritura desde muy joven, la historia de Bárbara fue publicada por su padre y casi de inmediato recibió elogios de la crítica. Follett solo publicó una novela más durante su vida, El viaje de Normandy. Tras la amarga separación de sus padres, Bárbara se puso a trabajar y escribió varios manuscritos más que no se publicaron. En 1933 se casó, pero con el paso de los años la invadió la depresión. Tras una pelea con su marido en diciembre de 1939, Bárbara salió furiosa de casa y nunca más se la volvió a ver. Dorothy Arnold. Antes de las Kardashian, Paris Hilton o incluso Zsa Zsa Gabor, estaba Dorothy Arnold. Nacida en 1885, hija de Francis R. Arnold, socio principal de una empresa importadora de artículos finos, Dorothy era una aspirante a escritora que nunca alcanzó el éxito en vida. El 12 de diciembre de 1910, Dorothy salió de casa a las 11 de la mañana, aparentemente para comprarse un vestido nuevo. Aunque le había dicho a una amiga que tenía la intención de caminar a casa por Central Park, nunca llegó y su familia esperó semanas antes de reportar su desaparición. Esto se debió a la vergüenza de su padre por el incidente, y aunque finalmente se hicieron varios intentos por encontrar a Dorothy, nunca dieron resultado. Theodosia Burr Alston. Theodosia received word her exiled father was coming back to the country. Wanting to see him, she begged to meet him, but concerned for her safety, Governor Alston allowed the travel only on conditions. As long as your health starts improving, doesn't get any worse, as long as that doctor stays with you, along with a close personal friend of the family. Otro descendiente de una distinguida familia estadounidense, hija del tercer vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Burr, y su primera esposa, Theodosia Bartow. Años después de la muerte de su madre, la joven Theodosia se casó con Joseph Alston en 1801. Alston fue elegido gobernador de Carolina del Sur en 1812. In 1812, Theodosia and her husband Joseph actually had a son. The son was about 10 years old and unfortunately passed away. Their son, taken by malaria. Theodosia soon falling into a deep depression. Joseph Alston was so concerned for his wife that he had a physician just with her all the time. Más tarde ese mismo año, Theodosia planeaba viajar a Nueva York para reunirse con su padre, quien había regresado de Europa en julio. Viajó a bordo de la goleta Patriot, que desapareció junto con todos sus pasajeros, incluida Theodosia. El rumor más popular sobre su destino especulaba que había sido capturada por piratas, pero el análisis histórico ha determinado que el barco probablemente naufragó debido a una tormenta. That's the rocky shore there. And a bad storm came upon them, and the ship, the Patriot, was beat up on the rocks, and everyone aboard the ship drowned. There were other stories of it being taken over by pirates. Today, many in Georgetown believe they've seen Theodosia's ghostly presence around the old brick warehouse near the dock where she waited to board the schooner. Ambrose Bierce. Con frecuencia aclamado como uno de los grandes escritores estadounidenses, Bierce es quizás más conocido por The Devil's Dictionary, una sátira, y por el relato pionero An Occurrence at Owl Creek Bridge. Veterano militar que luchó por la Unión durante la Guerra Civil, Bierce, de 71 años, partió hacia México en 1913, viajando con el revolucionario Pancho Villa. Bierce llegó hasta Chihuahua y en una carta fechada el 26 de diciembre declaró: "Salgo de aquí mañana con rumbo desconocido". Nunca más se supo de Bierce, pero un sacerdote estadounidense retirado en el estado mexicano de Coahuila afirmó que el autor había sido ejecutado en la ciudad de Sierra Mojada.
Scott Smith. Smith fue el bajista durante mucho tiempo de los gigantes del rock canadiense Loverboy, conocidos por sus éxitos Turn Me Loose y Working for the Weekend. Smith, originario de Winnipeg y residente en Maple Ridge, Columbia Británica, tocó con la banda desde 1979 hasta su desaparición en el año 2000. El 30 de noviembre de ese año, una tragedia ocurrió cuando un crucero que paseaba por la costa de San Francisco fue arrastrado por una ola. Bill Ellis, amigo de Smith, dijo: "Dimos la vuelta, pero no pudimos encontrar ningún escombro, ni cojines, ni el poste de hombre al agua. El cuerpo del bajista nunca fue encontrado". Glenn Miller. Miller, músico renacentista, fue una de las mayores estrellas de finales de la década de 1930 y principios de la de 1940. Trombonista y director de orquesta, se ofreció como voluntario para unirse al esfuerzo bélico estadounidense en 1942. Como oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, Miller formó la Orquesta Mayor Glenn Miller, aclamada por los militares por su capacidad para levantar la moral. Miller fue declarado desaparecido en combate el 15 de diciembre de 1944, luego de que el avión en el que viajaba desapareciera, atribuido a las inclemencias del tiempo y a fallos mecánicos. Even though it's snowing, violets are growing. I know why, and so do you. Jimmy Hoffa. I would be very happy to have our legal counsel here, our legislative representative here, assisting me in spending as much time as necessary to acquaint the American people with the fact that this is a strike-breaking, union-busting bill, in my opinion. Si bien el nombre Jimmy Hoffa puede que ya no tenga la misma influencia cultural que antes, ten la seguridad de que Hoffa fue uno de los hombres más famosos de su época. Defensor feroz pero controvertido de los derechos laborales, Hoffa fue presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros de 1957 a 1971. You have a talk with him at that time? Yes? About what? I think general conversation. Well, what about? I just don't recollect? I don't recollect, but tell you why. I was in New York to appear in front of the grand jury. A lot of things on my mind. Since then I've had a lot of things on my mind, and I don't recollect what I talked about to him. El líder sindical, conocido desde hacía tiempo por sus vínculos con el crimen organizado y la mafia, desapareció en julio de 1975. Hoffa intentaba recuperar el control del sindicato, lo que según se dice provocó la ira de algunos altos cargos de la mafia. Su auto fue encontrado en el aparcamiento del restaurante donde fue visto por última vez, y su desaparición sigue sin resolverse. The FBI and our partners are here this morning to execute a search warrant. 2 months later, the Fed started a new high-profile dig in Oakland Township. It was the third large-scale Hoffa dig in a decade. They've had so many false leads. Let's hope this one is a good lead. The agents did not find Hoffa's body. Jim Robinson. Este boxeador de Miami es mejor recordado como uno de los primeros oponentes profesionales de Muhammad Ali. El 7 de febrero de 1961, Robinson intervino como reemplazo de último minuto después de que el oponente programado de Ali no se presentara. La pelea terminó rápidamente con Ali noqueándolo a los 90 segundos del primer asalto. Mientras que la carrera de Ali se disparó después, la de Robinson fracasó y se retiró 2 años después. As you know, a lot of fighters, and the great fighters, sometimes later in life after they retired, have not ended up in the best financial condition at all, like Bo Jack, I think. The great fighter is a shining shoes somewhere down in Florida, and it's happened to a great many fighters. You're not going to let that happen to you. I'll tell you one thing. I'm glad you brought that up. But that's true, isn't it? Yes.
Su última entrevista conocida fue con Sports Illustrated en 1979, donde reflexionó sobre su enfrentamiento con Ali. Desde entonces nadie ha visto ni oído hablar de Robinson. Su desaparición podría haber pasado desapercibida si no fuera por el coleccionista de autógrafos Stephen Singer, que logró reunir firmas de 49 de los 50 oponentes de Ali, pero pasó años buscando a Robinson sin ningún éxito. What does having this film out now mean to you in your life, at this time in your life? It means people who don't really know much about me, it'll tell them more about who I am. D.Y. Nacido como Forrest Schaff, el rapero canadiense D.Y. fue creciendo de manera constante en la escena musical a fines de la década del 2000. En febrero de 2010, Billboard lo reconoció como uno de los mejores artistas emergentes de Canadá. Sin embargo, en noviembre de ese año, su familia denunció su desaparición. No lo habían visto desde agosto, cuando mencionó sus planes de viajar a México. La última actividad conocida de D.Y. fue en septiembre, con los deseos de los cumpleaños que envió a una persona de la radio en Facebook y Twitter. DY actually stands for die young. A lot of people take it as negative. It's a metaphor for life being too short. Even if you die at 100, it's too young, so live every day like it's your last. Los rumores sugieren que su desaparición puede estar relacionada con los cárteles de la droga mexicanos, aunque no está claro si llegó a México. D.Y., cuyo nombre significa Die Young o Muere Joven en español, había firmado con CB Records en 2009, pero su contrato se rescindió poco antes de que desapareciera. Jim Sullivan. En 1968, el cantautor Jim Sullivan dejó su Nebraska natal para irse a Los Ángeles con su novia de la secundaria, Bárbara, con la esperanza de lanzar una exitosa carrera musical. Lanzó 2 álbumes, UFO de 1969 y Jim Sullivan de 1972, pero ninguno logró el éxito que esperaba. Why can't I just roll back the time? Finalmente, su carrera vacilante tensó su matrimonio. Desesperado por empezar de nuevo, Sullivan partió rumbo a Nashville, pero desapareció misteriosamente en el camino. Su auto fue encontrado abandonado cerca de un rancho remoto a las afueras de Santa Rosa, Nuevo México, con su guitarra y discos sin vender todavía dentro. Las especulaciones sobre su destino van desde un crimen hasta una abducción extraterrestre, o tal vez que se adentró en el desierto. A pesar de las búsquedas masivas, nunca se ha encontrado ningún rastro de Sullivan. Just great. Joe Pichler. What's the deal with these kids? These are my people. Your people. My people. Kyle, did you start a cult? Yep. That's so sweet. Tras iniciar su carrera a los 4 años, Joe Pichler ganó prominencia como actor infantil con papeles en Varsity Blues y la serie de películas Beethoven. Sin embargo, se retiró de la actuación en 2003 para terminar la escuela secundaria en su ciudad natal de Washington. Tras graduarse en 2005, Pichler planeó regresar a Los Ángeles al año siguiente, pero esos planes se vieron trágicamente truncados. El 5 de enero de 2006, después de pasar la noche con amigos, Pichler se fue a casa, pero nunca llegó. Just miles from his apartment, his family found his silver Toyota Corolla. It was parked in the back of a Bremerton Mexican restaurant on Sheridan Road and Wheaton Way. Police found a note buried in the car which contained poems and many troubling questions. Has anything ever been the same? Su coche fue descubierto días después con una nota en la que expresaba sentimientos de decepción, pero ninguna intención clara de autolesionarse. Aunque las autoridades sospechan que Pichler puede haberse suicidado, su familia mantiene la esperanza de que algún día regrese. Whether he walks through the door or he's carried to us, he has to come home. Tammy Lynn Leppard. Tammy Lynn Leppard had it all. She was a beauty queen, an accomplished model who was well on her way to a career in the movies. But in 1982, Tammy began to withdraw, growing increasingly paranoid, until finally she vanished. La
película de 1983, Scarface, sigue siendo una obra maestra cinematográfica, pero uno de sus miembros menos conocidos del reparto desapareció incluso antes de su estreno. Tammy Lynn Leppard, una reina de belleza y actriz en ciernes, apareció en Scarface y Spring Break en 1983. Tenía previsto mudarse a Hollywood más tarde ese año, pero desapareció misteriosamente el 6 de julio. Tammy has already competed in more than 300 beauty contests. She has won the crown 280 times. She was very loving, kind. She was always smiling. You never saw the child when she wasn't smiling. As young as I can remember, she woke up with a great big smile, and the last thing I saw before she went to sleep was a big smile. La última persona que vio a Leppard fue un amigo que la recogió en Rockledge, Florida, pero la dejó en un estacionamiento después de que discutieron. Según su madre, Leppard había mostrado un comportamiento errático poco antes de su desaparición, aparentemente temerosa de que alguien estuviera tratando de hacerle daño. And she said, "Mom, what would you say if I told you somebody was trying to kill me?" Desde entonces la policía ha recibido llamadas de una mujer que afirma que Leppard está viva y que está estudiando enfermería, pero estas afirmaciones siguen sin verificarse. If I had it all to do over again, I would go back and I would believe every single word she told me, and I would just hide her someplace until we found out what the truth was. But I can't do it over. And maybe she had to hide on her own, I don't know. Connie Converse. Considerada una pionera del género de cantautora, la música de Connie Converse pasó en gran medida desapercibida durante su vida. En la década de 1950, Converse grabó una colección de música folk introspectiva en la ciudad de Nueva York, pero sus esfuerzos por entrar en la escena musical fueron inútiles. One by one in the dark, we go walking. Desilusionada por su falta de éxito, se mudó a Michigan en 1961, donde comenzó a trabajar en el mundo académico. Cuando tenía 50 años, Converse ya estaba lidiando con la depresión y los sentimientos de insatisfacción. En agosto de 1974, empacó sus pertenencias en su auto, escribió cartas de despedida a sus amigos y familiares y se fue para nunca más ser vista. The letters I've seen all have one sort of thing in common, which in effect is her need to get away to a new place and a new start, and that's what she was headed for. Su música fue redescubierta después de que apareciera en un programa de radio en 2004, lo que le valió un culto de seguidores. You may think you left me all alone, but I can hear you talk without a telephone. I don't stand in the need of company with everything I see, talking like you. Bison Dele. Bison Dele was only in his early 30s when he accomplished something that most of us can only dream about. With $16 million of NBA money in his pocket, he decided to just sail away. Entre 1991 y 1999, Bison Dele tuvo una sólida carrera en la NBA, jugando como pivot para equipos como Orlando Magic y Chicago Bulls. Pero a los 30 años, Dele sorprendió a todos al decidir retirarse temprano para viajar por el mundo. En julio de 2002, zarpó de Tahití con su novia Serena Carlan, su hermano Miles Dabbard y el capitán del barco. Sin embargo, solo Dabbard regresó. Today, the 33-year-old former star is missing and at the center of a manhunt that stretches from the United States to Tahiti. Dele has disappeared along with his girlfriend Serena Carlin. The couple has not been heard from in weeks. 2 meses después, las autoridades lo arrestaron después de que falsificó la firma de su hermano y compró oro por valor de más de $150,000 bajo su nombre. Se cree que Dabbard mató a los 3 individuos durante una pelea, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. And he discovers that a big check for $152,000 has been cashed out of Bison's account. Bison wasn't a person known to write checks. He used credit cards or cashier's checks.
Dabord se llevó la verdad consigo cuando se quitó la vida en septiembre de 2002 por una sobredosis de insulina. I called Certified Men and I said, there's something fishy going on. I don't believe that the Bison Daily that I know wrote that check out. Richie Edwards. El guitarrista y principal letrista de la banda de rock galesa Manic Street Preachers, Richie Edwards era conocido por sus composiciones crudas y políticamente cargadas. And they're going, oh, you're still a punk band. And they're going, how can you say that? They just like living in this safe little world. Edwards lidió abiertamente con la depresión y la autolesión y canalizó gran parte de su dolor interior en su música. El 1 de febrero de 1995, justo antes de la gira de la banda por los Estados Unidos, Edwards se fue de un hotel en Gales y desapareció. Su coche fue encontrado abandonado más tarde cerca del puente Severn, donde muchas personas habían terminado con sus vidas. Esto alimentó la especulación de que Edwards había hecho lo mismo, pero nunca se descubrió ninguna prueba contundente. So I appeal today, if anybody knows anything, to just come forward. Even if say he doesn't want, he's just, maybe, you never know, I'm sure you've been over all these scenarios in your mind as to what's happened from the very, very worst to the fact that he might just want to have disappeared. A lo largo de los años se ha informado de avistamientos de Edwards en lugares como India e Israel, pero ninguno confirmado. En noviembre de 2008 fue declarado legalmente muerto. It's not having that peace of mind, it's so difficult, isn't it? And even if they just tell you, I'm all right, might not want to be found, but I'm okay. That's right. Sean Flynn. Sean Flynn, hijo de la leyenda de Hollywood Errol Flynn, siguió los pasos de su padre y apareció en una serie de películas entre 1960 y 1966. I said, get off my place. Your place? You heard me. Beat it. This place is mine, and I'm used to giving orders around here. Pronto se desilusionó con la interpretación y probó suerte en varias carreras antes de encontrar su verdadera vocación en el fotoperiodismo. Flynn rápidamente se ganó reputación de meterse sin miedo en zonas de combate peligrosas para capturar imágenes impactantes del conflicto. Novak here. We're sending you a team of specialists, Lieutenant. We'll take orders from them. Right, Colonel. Now what about this refugee, sir? Keep him under security until Major Finnegan gets there. Over and out. Over and out. El 6 de abril de 1970, durante la guerra de Vietnam, Flynn y su colega fotoperiodista Dana Stone fueron vistos por última vez conduciendo motocicletas hacia un puesto del control del Viet Cong en Camboya. Al parecer fueron capturados por guerrilleros comunistas, pero su destino sigue siendo desconocido. Algunas teorías sugieren que fueron ejecutados por los Jemeres Rojos, mientras que otras creen que pueden haber muerto en cautiverio. Both things were beyond my control, Major. But I take full responsibility for the consequences. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Amelia Earhart. She was a daredevil with the wings of an angel, a pioneer who embodied the pure romance of flying. But she embodied the danger of it too. 75 years ago, Amelia Earhart climbed into her Lockheed Electra and with her navigator, Fred Noonan, disappeared somewhere over the Pacific. Esta pionera aviadora hizo historia al convertirse en la primera mujer en volar sola sin escalas a través del Océano Atlántico. Este logro catapultó a Amelia al centro de atención y ella aceptó su estatus de celebridad, escribiendo libros, realizando giras de conferencias e incluso lanzando una línea de ropa femenina. But Rick Gillespie thinks in her effort to find Howland, she stumbled on Nikumaroro instead and managed to make an emergency landing, and then waited for the help that never came. Siempre queriendo abrir nuevos caminos, Amelia se fijó la mira en su objetivo más ambicioso hasta el momento, convertirse en la primera mujer en circunnavegar el mundo. Sin embargo, el 2 de julio de 1937, mientras volaban desde Lae, Nueva Guinea, hasta la isla Howland, Amelia y su navegante Fred Noonan desaparecieron sobre el Océano Pacífico. Maybe the answer to this 75-year-old mystery is indeed just off that reef, resting in 1,000 feet of water. Aunque muchos creen que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el océano, nunca se ha encontrado ningún rastro de la aeronave o sus restos. I know what's coming, Mr. Daly.
I've always known. But it doesn't matter. ¿Crees que todavía hay esperanza de que se encuentre a alguno de estos individuos desaparecidos? It won't change what Earhart accomplished, but it could finally put her to rest. Danos tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó este video? Echa un vistazo a estos otros videos de Guachimoyo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos.